esta tarde vamos a compartir sobre la detección temprana, oportuna y adecuada con el uso de las herramientas con la doctora Guadalupe Trujillo, quien es la coordinadora de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Cojutepeque, y la doctora Sharon García, que es médico paliativista, coordinadora de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de San Vicente. Hay que sacarle Q a esta tarde, ¿verdad? Así que, como siempre, tienen la oportunidad de levantar la mano y abrir su micrófono o bien interactuar a través del chat con las dudas que se vayan generando. Recuerden que esta tarde es para nosotros, para aprender, ¿verdad? Sacar dudas, generar conocimientos. Estamos entre amigos, entre familia laboral, así que a sentirnos en confianza de participar en esta primera oportunidad. Desde la Oficina de Cuidados Paliativos, ya saben que estamos a disposición de todos. Saludos por parte del doctor Williams López y de la doctora Rivera, quienes también están ahí en la pantalla dispuestos a contestar cualquier cosa que fuera necesario. Doctora Lupita, es todo suyo en eso. Bueno, es un gusto que nos hayan invitado para pues, exponer casos propiamente de nuestros hospitales regionales. Yo vengo representando al Hospital Nacional de Cojutepeque y pues de ahí escogimos un caso. Todos los casos son interesantes. Este puede ser que hayan tenido la oportunidad de tener casos similares. Cada uno de los casos es muy importante para la atención. Iniciamos. ¿De qué trata este caso, doctor? Bueno, el caso de nosotros es un joven de 42 años, ¿verdad? Con un cáncer de la vía biliar, ¿verdad? Estadio 3. Es un cáncer crónicamente avanzado, ¿verdad? Con una persona que todavía no está, pues, en fase de negación, que busca una segunda opinión de su caso. Y esto es como que impactante en su negación ante la enfermedad y la ayuda de la cual él está buscando por cualquier medio. Ya, ¿dónde fue el diagnóstico? Nuestro diagnóstico, bueno, este paciente inició sus controles en el hospital de Cojute, fue referido para el hospital de Sacamil. En Sacamil continuó todos sus controles, ahí fue donde fue diagnosticado en primera ocasión, pero todavía no tenía las respuestas o los resultados de sus estudios complementarios. Entonces él tenía una idea, le habían explicado muy bien en su primer consulta, le quisieron ahondar su pronóstico, pero él realmente necesitaba tener un diagnóstico certero, palpable, para poder llegar a comprender su enfermedad. Así que era una persona que estaba muy metido y investigaba sobre lo que tenía, pero que hasta no tener algo certero, pues no iba así. ¿Y el grado académico del paciente? Él era un técnico en electricidad, 42 años, con 2 hijas y una esposa, la cabeza. Ya. Entonces, doctora, creo que vamos a poder tener algo de eso. De este caso, doctora, ¿qué es lo que más podríamos rescatar en cuanto, ya nos platicaba que es un hombre masculino, joven de 46 años, quien tiene un diagnóstico de cáncer gástrico, el tumor de la vía biliar avanzada, de vía biliar avanzada, cuya fase de negación persistió durante mucho tiempo, ¿verdad? Digamos que fue el punto reto excelente. El paciente logró o hizo su tratamiento oncológico o quirúrgico. Bueno, él inició con el tratamiento oncológico, le ofrecieron iniciar, de hecho lo iniciaron con 11 radiaciones. En la 11ª radiación tuvo una experiencia que solo dijo que fue lo peor que le había pasado y que realmente iba a esperar a tener resultados más a fondo para continuar y seguir en el proceso. Mas, sin embargo, los médicos tratantes
le explicaron, ya le habían hecho un panorama de la magnitud de su le habían ya expresado que en algún momento iba a pasar a la atención paliativa, que todavía nada estaba registrado todavía como una referencia. Por lo cual la primera consulta, que ya se la voy a mostrar, la primera consulta que él tuvo realmente fue porque le escuchó que le iban a mandar a cuidados paliativos. Todavía no había una referencia común. Tuvieron esa idea entonces. Sí, es que ellos ya estaban muy claros, ya sabían, pero él estaba con la situación de tener algo certero en mano que nos dijera, y pues, De acuerdo. sí. Si nos regalan la presentación, por favor, cualquiera de las que tengamos listas. Entonces, el paciente llegó referido desde el Hospital Sacamí. Bueno, la primera ocasión que yo lo contactamos era una consulta porque quiero otra opinión. O sea, que la consulta era espontánea. Demanda espontánea. Demanda espontánea. Eso fue, bueno, aquí lo tenemos. Sí. Como les comentaba, era una demanda espontánea, donde él había escuchado que lo iban a mandar a paliativos y pues llegó a preguntar al hospital, más o menos estaba enterado de que sí contábamos con eso. Los datos de identificación, nombre, MARH, 42 años, ocupación electricista. Llegó en la fecha primera de consulta el 23 de mayo del año pasado a nuestro hospital. Estado civil acompañado y tal como les decía que quiero su opinión. Ok. Primera consulta, como les comentaba, el 23 de mayo, masculino de 42 años, recién diagnosticado con cáncer de vía biliar, dato verbal, como les comento, no llevaba todavía una referencia, que asiste por demanda espontánea a unidad de emergencia para consultar información sobre cuidados paliativos. Me comentaron que su área geográfica había esta atención, debido a que actualmente lleva controles en oncología del Hospital Sacamil, donde le dijeron que su enfermedad no tenía tratamiento, pero están a la espera de consulta subsecuente y exámenes. Se hace presente sin referencia, sin diagnóstico certero, pero refiere que tiene su próxima consulta en el mes de julio para darle seguimiento y concluir diagnósticos. Siguiente. El paciente se observaba tranquilo, crónicamente enfermo, ¿verdad?, sin comprender la dimensión de su enfermedad, con una esperanza de resultados pendientes que fueran favorables para iniciar otro tipo, pero era para continuar tratamiento, ¿verdad?, e iniciar otro tipo de opción que le ofrecieran. La acompaña su esposa. Al momento de la primera consulta se encuentra con sintomatología controlada, no dolor abdominal, sí ha presentado piropsis con buen ánimo, insomnio presente y preocupación porque no ha estado laborando y sus ingresos han ido disminuyendo. Está dispuesto a continuar con la atención médica de cirugía oncológica clínica en tercer nivel y cuidados paliativos en nuestra institución. La primera ocasión que lo tratamos, tensión arterial 110/70, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 18, una saturación al aire ambiente de 94%. Bueno, en la primera evaluación, ¿verdad?, lo catalogamos como un Big Bang positivo estadio 3, que es un cáncer hepático clínicamente ya avanzado. Con esas dolor 0/10, disnea 0/10, debilidad 0/10, espiritual 0/10, tenía una esperanza ya bien marcada, estreñimiento 3/10, insomnio 2/10, náuseas y vómitos 2/10, apetito 4/10, financiero 6/10, intranquilo 6/10. Se cataloga con un índice de Karnofsky de 50. Haciendo la evaluación a través del índice sexual, encontramos elementos de complejidad con un rol sociofamiliar que desempeña y se ve afectado de su mayor afectación. Como jefe de familia. Como jefe de familia, exactamente. Examen físico, tenía una apariencia alerta, etérico, delgado. Él refería que había perdido más de 30 minutos, 3 meses. Muy colaborador, normocráneo, ojos, esclerótica histérica, 2/4, tórax simétrico, pulmonar no ruidos agregados, cardíaco no sobres, abdomen globoso,
no asítico, no refería a dolor abdominal como tal, extremidades no edema, de miembros inferiores, el neurológico estaba alerta, orientado con un blanco de 15. En sus exámenes de laboratorio sí se encontró una hemoglobina de 9.8, plaquetas de 101, daño propiamente vía hepático, glóbulos blancos de 15.000 con neutrófilos del 76%, una creatinina de 0.72, un sodio de 142, un potasio de 4.1 y una bilirrubina 6.4. Bueno, se diagnosticó como un tumor maligno de vesícula biliar, metástasis hepáticas y anemia moderada. Plan de intervención, bueno, en esa primera ocasión que tuvimos con el paciente se establecieron los números de contacto para estar en comunicación continua. Se le dejó una cita subsecuente en el mes de junio, ya que también en ese mes tenía su control de tercer nivel. Se le ofreció apoyo con psicología, el paciente aceptó cita con psicología ante la espera de resultados y continuó el manejo en tercer nivel. Estaban muy dispuestos, se le veía pues la necesidad de saber más de su enfermedad. Y bueno, así fue la primera intervención. Siguiente, por favor. La farmacológico, indicamos pues náuseas y vómitos que estaban presentes, iniciamos metoclopramida 10 miligramos cada 12 horas, omeprazol 20 miligramos vía oral cada 12, lactulosa 30 ml cada 12 horas. Propiamente su problema hepático y uno de sus principales problemas, ¿verdad? El estreñimiento. Lorazepam iniciamos con media tableta de oral cada día. Las recomendaciones en general, alimentación, que se apegara a las citas y pues siempre dejábamos que abierta la cita, que en cualquier momento si él presentaba alguna necesidad, pues estábamos a la disposición, no importando el día o esperar hasta la cita que se diera. Bueno. Siguiente. Siguiente. Sí. Siguiendo con el caso. Si nos puedes programar, por favor, o proyectar el tema de la doctora García. Vamos a cerrar con la segunda consulta. Ahora sí. Muy bien, pues es un gusto estar nuevamente acá con ustedes y poder participar en este día para poder platicar de un tema, ¿verdad? Que es algo muy básico en el que hacer cuidados paliativos como equipo multidisciplinario y para el cual pues vamos a desarrollar la identificación oportuna en cuidados paliativos, integrando la evaluación pronóstica y holística para una intervención temprana. Agradecer nuevamente al Ministerio de Salud a través de la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos que me invitan esta tarde para poder acompañarles al resto de los colegas médicos que nos acompañan de los hospitales en los diferentes tercero, segundo y pues de primer nivel. Y bueno, pues la agenda para esta tarde vamos a hablar pues de las principales escalas pronósticas utilizadas en cuidados paliativos para tener un punto de apoyo para tomar esas decisiones con las cuales la clínica, nosotros como hemos sido entrenados, lo sabemos bien de esas necesidades, pero tenemos que tener claro que a pesar de que la clínica se presente, hay herramientas que nos respaldan en la toma de decisiones, más cuando son situaciones complejas, como en el caso clínico, la compañera lo ha expuesto, ¿verdad? Muchas situaciones ustedes en los hospitales donde se encuentran en las unidades de salud, de igualmente están en esas situaciones y estas escalas o herramientas, ¿verdad? Nos ayudan a sustentar nuestro proceder con el paciente y la familia. Vamos a ver también la utilidad clínica para la toma de decisiones basada siempre en estas escalas pronósticas, las limitaciones y las consideraciones éticas en el uso de las mismas y bueno, vamos a hablar de la evaluación holística. Y bueno, entrando ya en relación al tema, que es la identificación temprana en cuidados paliativos,
nos hacemos la pregunta, ¿cuándo, verdad? El reconocimiento precoz nos va a servir para nosotros derivar a estos pacientes tempranamente, donde reconocemos necesidades paliativas mediante una evaluación sistemática que incluye evaluación clínica y el examen físico, pero que particularmente en cuidados paliativos también utilizamos herramientas las cuales no son herramientas que han sido tomadas al azar, simplemente son herramientas portales que ya están validadas científicamente. Eso nos permite tener una evaluación integral para evaluar un pronóstico oportuno, porque la familia va a tener preguntas, el paciente va a tener preguntas, y de esta manera nosotros tener una situación más clara y diseñar planes personalizados, adaptados a los cuidados paliativos, centrados en la paciente y en la familia. Todo con el propósito, pues, de tener la mejor herramienta para poder hacer una planificación más aterrizada de acuerdo al escenario del paciente, con el objetivo de evitar intervenciones agresivas, ¿verdad? Procedimientos invasivos que probablemente sean innecesarios o hospitalizaciones que de pronto pues el paciente no las requiera o el mismo paciente o la familia no las quiera. Ahora bien, esa evaluación temprana se va a asociar con mejores desenlaces clínicos. Lo sabemos, lo hemos visto en la práctica diaria, los que hacemos, los que estamos a cargo en estas unidades. Esto también representa una menor carga sintomática, tanto para el paciente como para la familia, porque al explicar, ¿verdad? Desglosar todo lo que viene, ¿verdad? A partir de que este paciente nos llega a nuestra unidad, les permite disminuir un poco la ansiedad. Y por lo tanto, esto se traduce en una mayor satisfacción del paciente porque conoce su enfermedad, sabe qué va a experimentar, ¿verdad? Y la familia también le permite tener una mayor aceptación de su proceso y de irse preparando, ¿verdad? De acuerdo al escenario, de cómo se vaya a dar y dónde se vaya a dar. Eso nos también a nosotros como médicos, como personal de enfermería y de todos los que estamos capacitados en que hacer el cuidado paliativo, nos permite tener un uso más racional de los recursos sanitarios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo debemos iniciar con los cuidados paliativos tempranos? Es una pregunta de cuándo derivar también. Pero muchas veces tenemos pacientes conocidos, nosotros que estamos en las unidades del dolor, vemos las necesidades externas a nuestra unidad y dice, ¿por qué no lo han derivado? Ahora, ¿quién deriva al paciente? En este caso, la colega deja muy claro que es una de las cosas que suceden y se replican en todos los lugares donde hay unidades del dolor y cuidados paliativos que probablemente llegan no referidas como se pretende ser, ¿verdad? A través de una referencia, como nos lo han dicho, que se debe hacer en un mecanismo. Pero son pacientes que están ahí afuera de nuestro hospital, que requieren una atención y que no necesariamente han llegado del mecanismo actual establecido a través de los procesos enmarcados en el ministerio. En este caso, el paciente llegó por su propio pie. Él escuchó que había una unidad donde él vivía y él tomó la iniciativa, tal cual, ¿verdad? Independientemente de cómo nos llegue este paciente, sabemos que va a requerir una atención temprana, de acuerdo a la condición diagnosticada. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hay un modelo de intervención tardía en cuidados paliativos? Como vemos, ¿verdad? Desde que se establece el diagnóstico, ¿verdad? En un paciente oncológico, en el concepto de oncología, que pues, va a requerir si la evolución natural de la enfermedad no llega a un buen desempeño, que quiere decir revertir la enfermedad, y donde los tratamientos para prolongar la vida se van a poner en marcha, quimioterapia, radioterapia, cirugía oncológica, para poder controlar la enfermedad. Y desde ese momento que se hace el diagnóstico, este paciente, la carga emocional de saber escuchar la palabra cáncer, mella en su situación. Hay muchas dudas al respecto de qué es lo que viene al futuro, qué le depara. En este caso era un jefe de familia, ¿verdad? El caso que nos ha compartido la colega, y así otros, ¿verdad? El diagnóstico no solamente importa, claro que importa, porque va a generar un impacto en la salud del que se está consultando. Pero en el transcurso de esa enfermedad, que pueden ser meses, de años, dependiendo del diagnóstico, probablemente este paciente va a requerir desde que se le diagnosticó una intervención paliativa. Pero muchas veces, en el modelo tardío, esta atención, independientemente de los colegas, ¿verdad?, que se involucren, llega tarde.
cuando ya la enfermedad probablemente ha sido un curso donde no hay curación. Y el avance de la enfermedad, independientemente de todas las medidas perfectamente realizadas por el equipo activo de oncología, por decir un caso, han hecho todo, pero probablemente la enfermedad siguió ese curso donde requiere otro tipo de atención. Y es ahí donde probablemente he derivado cuidados paliativos, ¿verdad? En una fase ya terminal, donde se pudo haber realizado la intervención desde un inicio. Entonces la pregunta es, ¿cuándo derivar? Desde siempre, del diagnóstico de la enfermedad. Tal vez interviene en todo el equipo de cuidados paliativos, pero la parte psicológica y emocional, al escuchar un diagnóstico es importante. Solo ese ser humano sabrá qué es lo que está pasando por su cabeza, todas las cosas que probablemente dejará de hacer como jefe de hogar, o si es la esposa. Los roles cambian. O sea, al derivar tempranamente los pacientes a cuidados paliativos, probablemente el equipo que tenga todas las habilidades del entrenamiento y toda la disposición de poder acompañar, lo hagan, pero lo hagan tal vez de una forma más limitada, con poco tiempo, donde probablemente las intervenciones no sean las más adecuadas, más sin embargo, está el equipo ahí presente. Y bueno, muchas veces el proceso de doble uso no se lleva bien porque no hubo tiempo para preparar ese escenario que siempre iba a suceder. Ahora bien, hablamos de enfermedades oncológicas. Sabemos que hay en esta curva un punto donde inicia la enfermedad, donde el paciente aparentemente se ve que la enfermedad no está haciendo mella en su cuerpo, que hay una intervención activa por parte del equipo oncológico con intención curativa. Pero llega un momento donde el cuerpo también va diciendo, va comunicando y probablemente la enfermedad va avanzando y el cuerpo va cediendo. Lo vemos también en la parte de insuficiencia orgánica, donde los pacientes que están en un vaivén, como esa curva como se observa, donde hay días que están muy bien y otros días donde no están tan bien, por decirlo así, físicamente, ¿verdad? Lo vemos en enfermedades crónicas avanzadas como insuficiencia cardíaca, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva, pacientes con enfermedad renal crónica, ¿verdad? Cuando llegamos a ese punto que están en una tasa de filtración de un 12, de un 11, de repente llegamos a un 10 y el paciente no quiere una diálisis, pero que el tiempo nos permite ir preparando ese escenario, respetando la voluntad y que de repente, pues, las condiciones de aceptación cambien y termine aceptando una terapia de sustitución renal. Pero no llegamos a ese punto tardío donde el paciente ya nos dice, está en encefalopatía urémica y la familia quiere, pero el paciente dijo que no quiere y al final, pues, el equipo de cuidados paliativos siempre presente, ¿verdad? Acompañando ese momento y sirviendo de apoyo tanto al colega que lo pide como al paciente mismo y la familia que se ve en una situación de conflicto. Ahora bien, ¿qué es lo que propone el modelo adecuado de cuidados paliativos? Que estos sean tempranos. ¿Tempranos desde cuándo? Desde el diagnóstico. ¿Por qué? Porque habrá procesos en este paciente de acuerdo a la enfermedad oncológica tratada, donde probablemente la enfermedad, esperemos, todo lo queremos, tenga una cura, ¿verdad? Pero que el equipo de soporte y de control de síntomas de cuidados paliativos van a estar acompañando para que ese paciente, si tiene buen control del dolor, si es una enfermedad oncológica que le genera mucho dolor, pueda asistir a su quimioterapia, tenga la fuerza ese día para poder llegar a su tratamiento oncológico, ya sea quimioterapia o radioterapia. Pero si no, pues cumple todo, pero al final la enfermedad progresa y el avance es eminente. Los equipos de cuidado paliativo y control de síntomas van a estar ahí para poder ir poco a poco también preparando ese escenario si es que la enfermedad llega a una fase terminal junto con el paciente y su familia. Porque esa es lo bonito de los equipos de cuidados paliativos, que nos quedamos hasta el final, ¿verdad? Independientemente de las condiciones que el paciente llegue a tener, ¿verdad? Independientemente las condiciones, sí, la familia también, así el paciente mismo nos lo permiten. Ahora bien, ¿qué nos dice la medicina paliativa basada en la evidencia? Este es un artículo que aunque sea un poco, pues ya de varios años, del 2012, ahí pongo el dato. Los cuidados paliativos, ¿verdad? Reduce la mortalidad en cáncer cuando los pacientes tienen mal apego al tratamiento porque los síntomas no están controlados. Probablemente ese paciente pudo haber tenido una curación, pero no fue a radioterapia porque tenía mucho dolor y dijo, pues probablemente no voy porque me duele. Y tuvo la oportunidad de terminar su tratamiento, pero no hubo un control de síntomas.
¿Qué nos dice nuestro maestro, el doctor Roeder, en cuanto a los cuidados paliativos tempranos? En este artículo reciente del 2022, el doctor Roeder, ¿verdad? Es el médico referente de la Lee Anderson, Estados Unidos, en Texas, habla de los cuidados paliativos oportunos, donde la personalización del proceso y la devolución oportuna deben estar presentes. Y entonces él habla en qué se diferencian los cuidados paliativos oportunos de los cuidados paliativos tempranos. Acordemos que estamos hablando de cuidados paliativos tempranos, pero también cuando los cuidados paliativos tempranos también requieren de que sean cuidados paliativos oportunos. Hay una delgada diferencia, lo comento a continuación. Estas son palabras textuales del artículo que he tomado del doctor Roeder. Aunque no se ha establecido qué constituye temprano, según palabras del doctor Roeder, habla sobre los cuidados paliativos tempranos en los que se involucran a pacientes dentro de los 2 o 3 meses del diagnóstico, según el esquema que yo les mostraba, ¿verdad? De cómo era la atención en cuidados paliativos tempranos, ¿verdad? Con enfermedades incluso avanzadas, y que con este estado funcional tendría que cumplir una escala pronóstica, ¿verdad? Un eco de 2 o de menos. Pero los cuidados paliativos tempranos, si bien es cierto, están ahí desde el momento del diagnóstico, también hay cuidados paliativos oportunos, que de pronto tal vez tempranamente no se pudieron derivar, pero le llegó al internista, le llegó al médico en la unidad de salud, donde vio la necesidad, y estos cuidados no son tempranos, pero sí oportunos, porque lo lograron identificar de acuerdo a esas necesidades que el médico logró captar. Ahora bien, la importancia de los cuidados paliativos tempranos radica en que hay un mejor alivio de los síntomas. Los cuidados paliativos desde el inicio van a mejorar el bienestar físico y emocional al controlar el dolor, ¿verdad? Y otros síntomas relacionados propios, por ejemplo, las náuseas que están asociadas a la quimioterapia. Eso el paciente aún, y el oncólogo explicando, ¿verdad? Sabemos que tienen tiempo para poderlo hacer. El paciente va a experimentar un síntoma de desconfort, las náuseas propias de la quimioterapia, y hay temor en asistir. Pero es ahí donde los cuidados paliativos y el equipo de control de síntomas participa activamente para que este paciente cumpla su tratamiento, dejando una medicación y controlando esos síntomas. Aparte, los cuidados paliativos tempranos mejoran la comunicación y decisiones, facilitando de esta manera abiertamente entre pacientes y familias y médicos a tomar decisiones más aterrizadas, centradas siempre en el paciente y el bienestar, evitando incluso medidas de pronto que ellos quisieran tomar, ¿verdad? No apegadas a tratamientos y que de repente pueden ser alimentados incluso de forma no científica. Ahora bien, también los cuidados paliativos tempranos previenen la complicación. De pronto, a veces los pacientes están en tratamiento oncológico activo, pero no van a sus controles regulares porque de pronto la enfermedad se lo ve limitada, y es ahí donde el equipo de control de síntomas y de cuidados paliativos están pendientes de todas sus necesidades y de pronto pues, pueden evitar hospitalizaciones innecesarias, favoreciendo una atención integral y continua, haciendo incluso un uso racional incluso de los recursos sanitarios. Por ejemplo, hace poco a mí me pasó que tengo una paciente con un SEA de endometrio, y pues el dolor en ese momento estaba tan mal en ese momento, y me dice la hija, doctora, yo lo voy a llevar a la iglesia, y dice, ok, ya cumplió un medicamento del cual yo había descrito, ¿no? Cumplamos. Realmente le di acompañamiento, la hija cumplió y la paciente logró controlarse su dolor. De pronto nosotros explicamos en la consulta, vamos a hacer esto y esto y esto, pero si no le damos seguimiento, los pacientes no logran entender. Al final, pues el paciente controló sus síntomas y se brilla con la paciente que vivía en un lugar bastante distante donde nosotros nos encontramos, pues se logró controlar su dolor y ya llegó a la cita requerida conmigo, y pues la paciente pues siguió los tratamientos y no hubo necesidad de consultar. Claro, cuando se debe consultar, obviamente se debe, ¿verdad? Los cuidados paliativos tempranos también ayudan, ¿verdad?, a tener un manejo exitoso de los síntomas, ¿verdad?, haciendo que la calidad de vida de nuestros pacientes sea mejor. Previene la escalada de esos síntomas que conduce a visitas a las salas de emergencia o hospitalizaciones, de cuales pueden ser incluso hasta evitables. A todo esto, la parte psico-oncológica en el equipo de cuidados paliativos es sumamente importante.
Además de los síntomas físicos que el paciente va a tener en nuestra discusión, ¿verdad? La detención oportuna a cuidados paliativos también va a permitir tener una atención psicológica óptima. Todos los hospitales, ¿verdad? Tenemos un equipo donde hay un elemento en el área de psicología. Entonces, de pronto nosotros nos enfocamos, porque nos lo refieren, que por el medicamento nos lo refieren a su área geográfica, perfecto. Pero también debemos indagar sobre aquellas emociones que de pronto el paciente duda o miedos o incertidumbre, y si la parte médica en ese momento ofrece psicología, hay que seguir, ¿verdad? Acuérdense que los pacientes vienen cargados de situaciones donde pues tienen mucha duda y desesperanza, ¿verdad? Y frustraciones en relación a la enfermedad, depende del estadio y el tipo de enfermedad oncológica que tenga o enfermedad crónica que le acompañe. Por eso siempre las herramientas en cuidados paliativos acompañados de la parte profesional, que es el psicólogo o la psicóloga, es importante. En cuidados paliativos también el equipo va a requerir tiempo para poner en marcha todas estas estrategias y que el paciente requiera, ¿verdad?, para tener una mejor evaluación. Ahora bien, la evaluación pronóstica en cuidados paliativos, nosotros la centramos en el paciente y la familia. Hablamos de cuidados intensivos y lo pongo esta diapositiva por esta situación. Cuando hemos escuchado, lo hemos pasado en diferentes formaciones, sea parte psicológica, enfermería o médica, cuidados intensivos, vemos muchas máquinas alrededor de una vida centrada en salvar la vida. Pero también en cuidados intensivos también hay pacientes que requieren cuidados paliativos. Pacientes que nosotros nos llegan a cuidados paliativos en otro tipo, ¿verdad? Donde vemos que el acompañamiento en cuidados paliativos no solamente va a ser en la parte hospitalaria, podemos hacer y lo hacemos y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Cuidados paliativos a nivel, ¿verdad?, del domicilio de nuestros pacientes, donde el paciente está pidiendo de pronto de que sus síntomas sean mejor controlados en su casa, cerca de su familia, no requiriendo intervenciones realmente tan aparatosas, ¿verdad?, o medidas invasivas que requieran mayor estancia hospitalaria, donde el paciente ya sabe su condición médica, donde la familia está revitalizada sobre su condición médica y por lo tanto lo que requieren es otro tipo de cuidados, lo que hace esta necesidad. Ahora bien, para poder ir tomando esas decisiones de cómo hacerlo, nosotros como médicos, como enfermeras, como psicólogos, como promotores, porque también son equipos que están ahí, ¿verdad?, que todos hacemos cuidados paliativos, tenemos presente, ¿verdad?, que tenemos herramientas y para eso necesitamos una evaluación. Esto nos permite, con estas herramientas pronósticas, estimar la evolución de la enfermedad y orientar en el momento, pues, si es adecuado, ¿verdad?, para poder iniciar esos cuidados paliativos aterrizados y orientados y enfocados en el paciente principalmente, pero también tomando en cuenta los recursos que la familia tiene. Algunas de estas herramientas y criterios utilizados, convencionales, las que vamos a ir desarrollando en esta tarde, son las escalas funcionales. Nosotros comenzamos la evaluación desde que este paciente nos llega a la consulta, desde que ese paciente cruza la puerta y se sienta. Desde ahí comienza nuestra evaluación con la escala de Carnot y podemos utilizar la escala de OPPS que vamos a ver más adelante, y otras herramientas específicas para la identificación y la depresión oportuna como el NEPAL, de las cuales la mayoría pues ya estamos socializados. Ahora bien, estas herramientas, y aclaro, no buscan predecir con exactitud la muerte, más bien permiten identificar necesidades paliativas y síntomas para priorizar una atención anticipada y humanizada. Ahora bien, la utilidad clínica y las decisiones con escalas pronósticas sirven para tener una valoración multidimensional, que no solo vamos a ver la enfermedad, sino también vamos a ver aspectos físicos, psicológicos, espirituales y familiares. Nos sirven estas escalas pronósticas para tener una planificación de los cuidados, ¿verdad?, teniendo para ello un abordaje más amplio y poder planificar intervenciones adecuadas, centradas principalmente en el paciente. También nos permiten, para tener una estimación pronóstica, como lo vamos a ver más adelante, que ayudan a estimar la supervivencia, porque los familiares, incluso el mismo paciente, yo considero, ¿verdad?, yo estoy casi segura que más de algunos le han hecho la pregunta, ¿y cuánto me queda? Entonces,
preguntas que de pronto no les tenemos las respuestas porque solo hay un ser supremo que las tiene, pero que como médicos con estas escalas podemos determinar o estimar o aproximar, ¿verdad? Y de esta manera nosotros también ir preparando esos escenarios para que el paciente tenga una mejor asistencia, ¿verdad? Respetando la voluntad siempre de ellos, anticipándonos también de esas necesidades que sabemos que con el pasar de los días pueden llegarse en aquellos pacientes que ya vienen categorizados con cuidados paliativos por la parte oncológica, donde el tratamiento oncológico activo no tuvo realmente mella en la curación de ese paciente. De esta manera, esas intervenciones oportunas, tempranas, con las escalas pronósticas van a reducir hospitalizaciones innecesarias que van a optimizar las atenciones, que incluso pueden ser en domicilio en aquellos lugares donde tengan este tipo de atención, permitiendo también de esta manera una facilidad para comunicarle al paciente y a la familia sobre el proceso de la enfermedad, disminuyendo incluso la ansiedad y las expectativas que puedan tener al respecto. Ahora bien, el pronóstico se basa en escalas y herramientas y facilita de esta manera tener conversaciones un poco más claras, ¿verdad? Sobre las expectativas de vida y los objetivos de cuidado del paciente. También estas escalas pronósticas nos permiten una comunicación abierta, ¿verdad? Que el paciente de pronto tiene miedo, tiene incertidumbre, pero nosotros con estas herramientas aterrizadas podemos también poder tener más argumentos de cómo nosotros poder comunicar al paciente y a la familia y de esta manera reducir la ansiedad y favorecer la toma de decisiones, ¿verdad? El uso de estas herramientas objetivas aporta confianza y ayuda a manejar la incertidumbre con mucha empatía. Y dentro de las principales escalas pronósticos utilizadas en cuidados paliativos, ya entrando ahí en el tema, yo se las he traído reducidas acá en ese cuadro, he tratado de ordenarlas, ¿verdad? Porque de pronto ustedes tienen acceso hoy en día con el internet a mucha información, pero es importante tener como muy claras para qué son cada una y de pronto la similitud de una con respecto a otra y tener un lenguaje en común de cuando nosotros las estamos utilizando. Por ejemplo, se nos ha capacitado, se nos ha entrenado por parte del Ministerio, ¿verdad? A través de los cursos básicos y los intermedios, ¿verdad? En cuidados paliativos acerca de estas herramientas. Y estamos más familiarizadas con la escala de Tarnowski, ¿verdad? Donde pues estamos midiendo el grado de funcionalidad del paciente, el grado de independencia. Y esta es una escala numérica, como todos lo sabemos, ¿verdad? Que va de 0 al 100, pero que también hay otras escalas que emulan a esta, como es la escala de Cobb, que también mide el grado de funcionalidad, y un poco más limitada está el PPS, que es el grado de funcionalidad, es con otros elementos, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver adelante, pero que las tres miden lo mismo. Que una sea mejor que otra, pues las tres, pues el recurso se siente un poco más familiarizados, va a venir y va a sentar bien sobre la evolución del paciente, pero que la mayoría estamos familiarizados con la escala de Tarnowski. Ahora bien, la escala visual, si bien no es cierto, no es una escala pronóstica, pero que la tenemos que tener presente y pues la retomo para una valoración y que es de carácter subjetivo, pero que tiene que ir en concordancia con lo que nosotros estamos viendo por el paciente. Porque de pronto el paciente está muy bien sentado en nuestro consultorio, muy bien relajado, dice que tiene 10 de 10 de dolor, y pues son situaciones donde realmente nosotros tenemos que tener mucho tacto para poder identificar cuando realmente el paciente sí amerita o no, ¿verdad? Un tratamiento y pues, obviamente si el paciente tiene dolor, vamos a creer que es algo subjetivo, pero también tenemos que ver otras cosas en relación al diagnóstico por el cual se nos está consultando, la parte oncológica y el examen físico. Hay otras herramientas como que son predictores de supervivencia, por ejemplo el PAD-Score, que es con las cuales estoy más familiarizada, pero que no están de menos el PPI, como la vamos a ver más adelante, que también es un predictor de supervivencia, y el ISDPAL, ¿verdad? Que nos mide la complejidad de cuidados paliativos, y el NEPAL, ¿verdad? Que nos identifica las necesidades paliativas de los pacientes. Ahora bien, vamos a hablar de la escala de Tarnowski. Y bueno, la escala de Tarnowski, como todos sabemos, es una escala ponderada numérica que va de 0 a 100
y donde pues prácticamente la aplicamos muy amigablemente a pacientes oncológicos y pacientes no oncológicos, la cual está validada para ambos áreas. En una escala de 50 o menos, sabemos que estos pacientes van a tener una menor supervivencia de cuidados paliativos y esto nos va a ir preparando como clínicos, como médicos asistenciales de cabecera de estos pacientes para ir preparando esos escenarios en relación a lo que el paciente va a ir generando con el tiempo, mayor dependencia, porque estas escalas lo que miden es la independencia y la funcionalidad. Ahora bien, con la escala de ECOG, pues ECOG, que es un acrónimo que es de un grupo cooperativo de Estados Unidos de oncología, es una escala más práctica que solo tiene 5 apartados, ¿verdad? De donde 5 del paciente es fallecido, que equivale a 0 en la escala de Karnofsky actual, pero donde una escala un poco más corta, un poco más simple, más práctica, es más amigable en la parte de oncología, en el que uno pues, se identifica más con ellos, pero para nosotros que hacemos cuidados paliativos, pues es un poco más desglosada, más certera, más amplia, la escala de Karnofsky, pero eso no requiere que no se pueda utilizar si algún de los recursos lo hace, pero debo dejar claro, Karnofsky y ECOG estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de funcionalidad e independencia. Ahora bien, existe una tercera escala, que es el PPS, que es un acrónimo de Palliative Performance Scan, donde es una modificación de KPS, ¿verdad? Donde mide el estado físico en cuidados paliativos y al igual que la primera, la original, ¿verdad? El KPS, predice la sobrevida, ¿verdad? Con un 50% menos puntos de la escala de Karnofsky a menos de 6 meses. Esto es algo ponderal, ¿verdad? No siempre se ajusta a la realidad ni a la vida de los pacientes, ni al diagnóstico oncológico, porque cada paciente con un diagnóstico diferente, las expectativas van a ser diferentes. No porque la escala nos diga que tiene una sobrevida menos de 6 meses, todos en la escala de 50 vamos a tener esa expectativa. Recuerde que son herramientas que nos ayudan, sin embargo, la clínica debe estar presente, ¿verdad? A diferencia del HPS, el HPS incluye otros elementos como son el autocuido, como vemos en la diapositiva, la ingesta y el nivel de conciencia que no lo tiene el KPS, ¿verdad? La hace un poco más compleja, pero más sin embargo, considero yo que para homogeneizar el lenguaje que han venido trabajando en el Ministerio, lo que nos han enseñado a lo largo de todo este tiempo, desde que está la Oficina de Valor de Cuidados Paliativos, KPS, la escala de Karnofsky, es la que todos debemos manejar como un lenguaje en común. Entonces la pregunta es, de repente alguien que no está familiarizado con lo que es cuidados paliativos, ¿cuál es la escala a elegir? Para ensayos clínicos, pues el todo es muy bueno, muy común y de pronto pues muy simple, por decirlo así, muy corta, muy práctica, correcto. Pero para ver el deterioro funcional, KPS es muy detallado. Entonces mantenemos esta escala en los diferentes centros, ¿verdad? En la unidades de dolor y cuidados paliativos y de pronto, ¿verdad? Alguien para una visión un poco más completa de cuidados paliativos podría requerir BPS, ¿verdad? Siempre y cuando pues el clínico tenga el entrenamiento y lo haga, pero para cuestiones de no confusión, KPS es la que estamos familiarizados. Ahora bien, vamos a hablar de una herramienta que a nivel hospitalario y a nivel comunitario se puede ocupar, que es el PAD Score. Este es un acrónimo PAD, ¿verdad? De cuidados paliativos, ¿verdad? Que es una calculadora donde se establecen, está constituida básicamente por variables clínicas, síntomas, datos de laboratorio, y esto genera un impacto en la proyección a través de 3 grupos que establece la escala. Es una puntuación donde el paciente, pues, dentro de los síntomas que había mencionado, que son las variables clínicas, valora la apnea y la anorexia. Si la apnea está presente, sí o no, si está presente un punto, la anorexia si está presente, sí o no, si está presente 1.5, y así sucesivamente. Incluye parámetros clínicos como un hemograma básico que lo tenemos en todos los centros de atención, ¿verdad? Primero, segundo nivel, ¿verdad? El índice de Karnofsky, ¿verdad? Por eso es que, para evitar confusiones, por eso hablábamos que el Karnofsky no sienta bien, porque el PAD Score
como una escala de pronóstico de supervivencia a 30 días, incluye la escala de Karnofsky. Y si estamos utilizando la escala de Karnofsky en nuestras unidades del dolor y cuidados colectivos, perfectamente podemos utilizar el PAD score. De este sentido, si nosotros decimos que este paciente tiene un índice Karnofsky arriba de 20, tenemos un puntaje de 0, y si es menor de eso, sumamos un punto, y así en la columna de la derecha podemos ver que cada parámetro tiene un puntaje, y ese puntaje se traduce en 3 grupos, A, B y C. El grupo A de 0.5 con una supervivencia a 30 días. La escala de PAD score nos está midiendo la supervivencia de este paciente a 30 días. Entre mayor puntaje de la escala que nos dé el paciente, menor va a ser la supervivencia a 30 días. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros en cuidados paliativos? Pues para tomar decisiones. De pronto el paciente está en una sala médica y pues se ofrecen medidas invasivas, sabiendo que una enfermedad oncológica donde no hay unos retornos, y esas medidas invasivas, por citar alguno, por una disnea que no estaba controlada, que está presente ahí, que no se llevó, digamos, con un adecuado acompañamiento, terminar con una ventilación mecánica no sería lo más humanizado, donde el equipo de cuidados paliativos puede intervenir de pronto para controlar el síntoma de disconfort y mejorar esa disnea y que el paciente no tenga una intervención tan dramática, teniendo un PAD score que nos está diciendo que siempre va a fallecer. Claro, estas son escalas pronósticas. Ahora bien, la otra escala que nos dice el pronóstico paliativo, que se parece mucho al PAD score, es el PPI, pero a diferencia de la escala de el PPI, la de PAD score que utiliza el índice de Karnofsky, el PPI utiliza el PPS, que es una escala que ya habíamos visto, que es más compleja, donde desglosa otros elementos, ¿verdad? Donde no lo está el KPS, pero que ambas funcionan muy bien. Por ejemplo, ¿verdad? En esta escala del PPI incluye el Performance Score, donde asigna puntaje, ¿verdad? Y de acuerdo a estos puntajes, en la columna derecha, donde va incluido otros elementos como la ingesta oral, el edema, la disnea reposo y el dolor están presentes, y si están presentes se les adjudica un punto. Puntajes arriba de 6, la supervivencia es a 3 semanas, pero puntajes de 4 o menos tienen más expectativas de sobrevivir. ¿Para qué nos sirven estas dos escalas? Tanto el PAD score como el PPI son pronósticos de supervivencia. El desenlace sabemos todo que va a suceder, pero esto nos sirve para el equipo, para preparar a la familia, ¿verdad? De pronto para tomar decisiones más oportunas, más humanizadas, más aterrizadas en relación a qué haremos y qué no conviene seguir haciendo con el paciente, respetando también las voluntades anticipadas. Ahora bien, en NECPAL ya estamos familiarizados con esta herramienta, es un acrónimo NEC de necesidades paliativas, y bueno, pues todos lo sabemos que esto comienza con una pregunta sorpresa, ¿verdad? No me sorprendería si esta persona muriese a lo largo del año siguiente. La pregunta es no, que no me sorprendería porque va a suceder, y vamos evaluando los otros 6 ítems de esta herramienta que es muy bonita, que es el NECPAL 4.0, ¿verdad? Donde vemos las necesidades paliativas presentes, donde vamos a ir viendo esas evaluaciones, donde el paciente, en este caso, la compañera nos presenta un caso donde tiene un tumor en la vía biliar. Sabemos muy bien que los tumores del tracto digestivo, desde la boca hasta el recto, van a causar un impacto grande en la alimentación del paciente. Por lo tanto, una pérdida funcional, una pérdida nutricional. Y si a esto le agregamos las enfermedades que estos pacientes tienen, porque no solamente es el paciente que en este caso tiene 42 años, realmente son pacientes de más edad, y que tenga otros comórbidos, que sea diabético, hipertenso, o que se vayan sumando otras enfermedades propias, incluso como es también afectación a órganos tan importantes como es la función renal, ¿verdad? Que antes no estaba.
y que esto cause que estos pacientes usen los recursos de una forma más frecuente y donde la enfermedad avanzada incluso no sea solo una enfermedad oncológica, sino que otras enfermedades crónicas. El Nepal nos sirve para poder identificar esas necesidades y poderlas derivar oportunamente, tempranamente, como lo debe de ser para controlar los síntomas. Y nos sirve el 4.0, que es la modificación de este Nepal, para poder predecir, ¿verdad?, en qué estadio está. Antes no lo estaba la otra versión de Nepal, ¿verdad? Pero en esta sí nosotros podemos establecer estadios, ¿verdad?, de acuerdo a los ítems que se nos hayan, pues, salidos, pues, presentes en la evaluación. Así podemos tener estadio 1, estadio 2 y estadio 3, pero no nos quedamos solo cortos con un estadio 3. Cada estadio tiene una estimación pronóstica, ¿verdad? Pronóstica no significa que realmente se va a cumplir como un cuadrado. Nos ayudan a que probablemente este paciente, un estadio 1, tenga un estadio de sobrevida de probablemente 1 a 2 años, con respecto al estadio 3, que puede ser, incluso como lo vamos a ver ahorita, la mediana de sobrevida de 3 a 6 meses, ¿verdad? No son de 3 a 6 meses, es de 3 a 6 meses, pero que de pronto este paciente sobrepase el estadio 3 con 3.6 meses. De hecho, tengo un par de pacientes que en estadio 3, función renal 5, se han mantenido más de ese tiempo, pero yo sé que son estadio 3, no van a regresar a estadio 2, ¿verdad? Y en ese sentido, con un adecuado control de síntomas, aportando lo que el paciente requiere, mejorando un poco la calidad de vida dentro de la cronicidad de ese paciente, respetando la voluntad de no, en este caso del ejemplo, sustitución renal, mientras no llegue a una uremia franca, probablemente este paciente se mantenga activo, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es, ¿qué escala utilizar? De pronto tenemos el paciente, lo identificamos desde que llega a nuestro consultorio, lo evaluamos, desde ahí comienza nuestra puesta en marcha del conocimiento que tenemos, el cuidado paliativo, para poder ir identificando qué herramienta es la que va a requerir. Pues ya en la conversación nosotros pues vamos a ir utilizando una escala de Karnofsky de acuerdo a la funcionalidad de que el paciente nos llegue a nuestro consultorio, hablando, conociendo más detalles de su vida, pues un estadio 3 y pasando pues el instrumento ESA y después sería el DCPAT. ¿Qué nos recomienda entonces ante esta pregunta? ¿Qué escala utilizar? Las guías prácticas clínicas del Gobierno de España lo he tomado como una guía donde hace referencia que ninguna herramienta es superior a otra. Por eso es que yo las pongo en el cuadrito, se las resumo, pero tenemos que tener un lenguaje común que no genere confusión para que todos platiquemos lo mismo, ¿verdad? Que si cuando la doctora Trujillo me dice, doctora, tengo una paciente con un diagnóstico de tumor gástrico que está con un Karnofsky de 60, un estadio 2 con un síntoma tal, o sea, estamos hablando de lo mismo, estamos haciendo homogénea la comunicación en el contexto de cuidados colectivos. Esto va a depender incluso del objetivo, ¿verdad?, del equipo, ¿verdad?, del médico que esté con el entrenamiento también que tenga, que disponga, no significa que se ha tomado a bien, ¿verdad?, por su cuenta propia otra preparación fuera en cuidados paliativos y que recibió otro entrenamiento esté mal, no, simplemente es para homogeneizar y tener un mismo lenguaje, ¿verdad? Algo muy importante, que estas escalas deben estar validadas en castellano, porque de pronto, o sea, podemos ser bilingües y ver artículos recientes, pero que están en inglés y no nos han socializado, ¿verdad? Y no están validadas en castellano y de pronto ciertos parámetros generan un poco de confusión. Ahora bien, no solamente las escalas pronósticas nos sirven para tomar decisiones en relación a lo que nosotros vamos a ir como médicos, como equipo tratantes de cuidados paliativos, a tomar decisiones aterrizadas en relación a qué vamos a ofrecer y cómo vamos a ayudar como hospital o como unidad de salud. Vamos a ir viendo signos clínicos propios del desgaste y el avanzado de la enfermedad terminal, que no lo dicen prácticamente en alguna escala, pero que la clínica sí nos lo dice. Por ejemplo, alteraciones cardiovasculares, arritmias cardíacas. De repente el paciente puede, la familia le dice, pues,
está cansado, sí, pero el cansancio no solo es respiratorio. El cansancio puede tener una arritmia cardíaca y decir que solo que por la arritmia vamos a poner morfina, no, o sea, hay que tomar el pulso y todo, porque eso probablemente es una arritmia que está generando el cansado, pero que si se le da un tratamiento médico, pues el síntoma está controlado, ¿verdad? Afectaciones renales, desequilibrios hidroelectrolíticos, que solo por el hecho que tenga una enfermedad renal 5 no significa que no vamos a corregir lo que tengamos que corregir. O sea, los cuidados paliativos acompañan hasta el final. Y el hecho que el paciente esté en una situación de terminalidad no significa que no vamos a mejorar su calidad de vida en lo que podamos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente está con hipotensión progresiva y todavía la familia no comprende mucho, porque a veces nos llegan muy cortos esa interconsulta, llega el equipo de soporte y de control de síntomas de cuidados paliativos, y no saben qué hacer, pues hay que ver cómo se controla la presión, ¿verdad? Con el médico tratante de cabecera hasta que se tomen las mejores decisiones en relación al caso. Puede haber un deterioro funcional neurológico donde el paciente incluso va a ir poco a poco disminuyendo la capacidad de comunicación de la familia. Y eso también a nosotros como médicos paliativistas nos está diciendo que queda poco para ese paciente en el contexto de una enfermedad. Ojo, hay delirios que son hiperactivos, o sea, que podemos nosotros recobrar un poco más del estado del paciente y corregir, por ejemplo, una hiponatremia que nos dan delirios, si la corregimos, realmente el paciente no es que está al final de vida, pues, o sea, hay que corregirla y tiene expectativa un par de semanas, pero ese par de semanas, para nosotros que estamos en cuidados paliativos, para las familias que aman a ese paciente, es importante y es valioso. Ahora bien, la dimensión psicosocial y espiritual, porque no todo se centra en la intervención médica, psicólogo, sino que también es espiritual. Ver si realmente la familia tiene esa situación arreglada o si el paciente también permitió, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros también nos mantengamos ahí en la de que cómo está su relación con Dios. Si él dice que está bien, nos mantenemos, no andamos preguntando de qué religión, ni estatus, o sea, si va a los domingos o si se congrega, no, si se encuentra en paz, porque la enfermedad va avanzando poco a poco, probablemente, y el tiempo que queda con la familia y situaciones espirituales que probablemente no se han resuelto o llegan y eso genera paz, y esa paz no la da la morfina. Sí, la morfina la pone, le quita el dolor, le da paz, ¿verdad? Un poco el dolor, pero el acompañamiento espiritual da otro tipo de soporte. Ahora bien, en la ética y los límites de las escalas pronósticas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, como médicos tenemos una formación clínica donde nosotros sabemos la progresión de la enfermedad, sabemos lo que va a ocurrir, vemos en nuestro día a día muchos pacientes con esta necesidad y nosotros nos proyectamos. Pero el caso que tengamos ahí con nosotros, con esa familia, solo lo sabe la familia. Y el caso que la compañera de Cojutepec, la doctora Trujillo, nos ha expuesto, solo es el caso, lo conoce la esposa. Ellos no están pensando que si hay otras enfermedades oncológicas alrededor de la enfermedad del esposo, en este caso clínico. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado en relación a cómo comunicamos por utilizar las escalas pronósticas, porque el hecho de que las utilicemos como una herramienta que sustenten la parte clínica, tenemos que tener mucho tacto de cómo vamos a decir la información, porque de pronto eso puede traducirse en malas decisiones, tanto para el médico o para la familia, ¿verdad? Y tomar decisiones prematuras. A mí incluso ya me han llegado familiares que alguien más externo que no conoce el cuidado paliativo y está en todo su derecho, porque el hecho que no conozca el cuidado paliativo no es que el recurso sea malo, o sea, no lo conoce, no sabe sus expectativas y me han llegado diciendo que ya tenían toda la situación del ritual mortuario porque ya estaba pensando que iba a fallecer, o sea, porque era un pronóstico que no estaba aterrizado realmente a la realidad oncológica en el paciente en el contexto de cuidados paliativos. De pronto pueden surgir dudas sobre cuándo y cómo compartir la información. Estamos todos en nuestro derecho, ¿verdad? Las familias incluso nos pueden hacer muchas preguntas del mismo paciente,
pero nosotros sobre todo aún utilizando estas escalas que ya las comentamos, que todos las tenemos presentes y que han sido formados, ¿verdad?, por el Ministerio, ¿verdad?, con estas instrucciones, vamos a respetar la autonomía y la dignidad del paciente. Esto nos permite tener buenas prácticas de comunicación sustentadas con herramientas que nos apoyen a la toma de decisiones, ¿verdad?, haciendo uso responsable, ¿verdad?, recordando que son guías, nunca van a ser el reemplazo del juicio clínico. Que en el PAL positivo estadio 3 me diga que tiene un pronóstico de 3.6 meses de sobrevida, pero que ya ha pasado de esto, la herramienta sea mala, no. Solo nos está diciendo, prepárese que probablemente esta situación va a pasar en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Al integrar las escalas, estas deben de ser como apoyo, pero sin deshumanizar siempre el cuidado del paciente y viendo a la familia comunidad, porque al final las familias son los que van a terminar cuidando a estos pacientes si estos pacientes requieren estar en casa, si esa es su voluntad. Capacitando al personal, ¿verdad?, en la implementación de estas herramientas para poder estandarizar el uso de esta práctica, cosa que pues sabemos que lo estamos haciendo a través de estas charlas, ¿verdad?, a través de estas teleclínicas, siempre con una responsabilidad y ética en la comunicación. Ahora bien, eso era la parte de las herramientas pronósticas. Vamos a hablar de otras intervenciones con herramientas holísticas que para ello pues también han sido capacitados para entender lo que es holístico en relación al paciente. Este se define como el abordaje que considera al paciente como un todo. ¿Y cómo vemos el todo del paciente? Acompañado de su familia, ¿verdad? Y nosotros a la par de ellos, que no solamente es el diagnóstico. Nosotros vamos más allá como equipo, y no va el médico, no va solo la enfermera, no va el psicólogo. Trabajamos como unidad por estos pacientes y su familia. ¿Qué incluye? Incluye la dimensión física, el dolor, la disnea, fatiga, náuseas, vómitos y estreñimiento. Estamos hablando de la herramienta esas, ¿verdad?, de las cuales han sido capacitados, donde esa herramienta tiene esos ítems que en la evaluación a nivel comunitario de pronto puede ser un poco más corta, pero incluye dolor, incluye disnea, incluye las náuseas, incluye el entendimiento, para poder tomar en consideración y poner más énfasis en esos síntomas que un paciente oncológico en cuidados paliativos en fase de terminalidad, ¿verdad?, en este caso en fase de terminalidad, pueden estar presentes y que también en fases tempranas de la enfermedad, cuando están en tratamientos oncoactivos oncológicos con objetivo de curación. También ve la parte de la dimensión social, sus redes de apoyo en la situación económica, ¿verdad? En el caso de esta tarde la doctora, pues un hombre joven, 42 años, que perdió algo. Para nosotros es importante el impacto de cómo esta persona va a cambiar o cambió su rol, ¿verdad?, en relación a la familia, y la dimensión espiritual que pues en cuidados paliativos es tan importante como la parte médica activa. Ahora bien, esta evaluación integral permite diseñar un plan de cuidados personalizados centrado en la persona, en la familia, y pues solo lo traigo a colación, las imágenes que son de las cuales ustedes, sus herramientas en sus unidades de dolor, pues utilizan, ¿verdad? Y el instrumento ESA, donde evaluamos dolor, evaluamos náuseas, irritabilidad, somnolencia, apetito, con un puntaje de 0 a 10, donde de acuerdo si es una primera visita, vamos a tratar de identificar cuál es el síntoma de disconfort más importante o que más le molestaba al paciente y de esa manera nosotros intervenir. Porque a veces el paciente, yo he tenido pacientes que no llegan, me llegan por primera vez sin ningún síntoma. Y simplemente el síntoma que tiene es la ansiedad, ¿verdad? Entonces, la parte psicológica es importante. De pronto otros tendrán el dolor, porque se refieren principalmente a la unidad del dolor y cuidado paliativo. Está perfecto. Pero estos síntomas en el transcurso de la enfermedad del paciente van a ir cambiando.
Si el tratamiento lo controla, pues ya no va a ser el dolor principalmente, si la ansiedad que él sentía porque tal vez no entendió el tiempo que se comunicó, su diagnóstico no fue suficiente, el psicólogo, la trabajadora social o el mismo médico o el mismo equipo como tal integral interviene ese paciente y aminora esa ansiedad. De repente no todo gira alrededor de una lorazepam, de un ansiolítico, sino simplemente netamente hablar, expresar sus preocupaciones y sentirse acompañado, teniendo una red de apoyo en su proceso. Ahora bien, vamos a hablar del IDC-PAI, ¿verdad? Que es un acrónimo también, ¿verdad? Este es un instrumento IDC, un instrumento de diagnóstico de la complejidad de cuidados paliativos. El instrumento o herramienta, vamos a hacerlo pues es igual que diagnostica, ¿verdad? Se emplea para valorar la complejidad de pacientes con enfermedad en fase avanzada y terminal, ¿verdad? Comprende situaciones o elementos de complejidad que ya estamos familiarizados en que estamos haciendo esto día a día en las diferentes unidades, ¿verdad? Donde podemos identificar eso y hacer esas valoraciones en relación al paciente, a la familia y nosotros mismos, porque esta herramienta también involucra la parte asistencial. Comprende 36 elementos agrupados en 3 dimensiones, las dependientes del paciente, las dependientes de la familia del entorno y dependientes de la organización sanitaria que somos nosotros, ¿no? Esto permite clasificar al paciente en 3 niveles, según el caso, según el estadio y según la complejidad, no compleja, con elementos de complejidad y elementos de alta complejidad. ¿Verdad? Que para poder pasar este instrumento de 36 ítems requiere también un cierto tiempo, sentarse con el paciente, platicar, escucharlo, ¿verdad? Indagar y con el equipo también, ¿verdad? De cuidados paliativos, ir sacando los ítems y así poniendo, como estamos así en su visión, ¿verdad? A la derecha, sí o no, los que aplican, y después ir haciendo un puntaje y ver cuál es el que corresponde, ¿verdad? Si es de alta complejidad, tiene elementos o simplemente no es compleja la situación en ese momento. Pero si estamos hablando de un paciente en fase terminal y si la familia no ha tenido mucho tiempo para entender el proceso del paciente, probablemente no vamos a tener no complejidad. Siempre vamos a tener elementos de complejidad. Esto nos permite, ¿verdad?, comprender algo, que el IDS-PAI, ¿qué no es? No es una herramienta de valoración de las necesidades. Para ello está el PAI. No es un instrumento pronóstico de la supervivencia. Ya vimos cuáles son, PADS-4, PPI, que sí nos ayuda a complementar qué estrategias y hacer una planificación más homogénea y más amigable para la familia y de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿verdad? Por lo tanto, la atención integrada en cuidados paliativos va a involucrar una evaluación pronóstica, como es el tema de esta tarde, y una valoración holística. Una evaluación pronóstica, que son herramientas validadas con un juicio clínico para determinar en qué trayectoria la enfermedad está. Pacientes que nos llegan con un Karnofsky de 70, y no por eso vamos a decir que el paciente está en fase de calidad, ¿verdad? Y la valoración holística que lleva implícita una dimensión más amplia, ¿verdad? A través del instrumento de con el índice de PAI, nos van a permitir hacer un plan personalizado de cuidados paliativos adaptado a las necesidades de los valores, ¿verdad? Y los objetivos que como equipo, porque no es el objetivo del médico, es el objetivo del equipo de cuidados paliativos, respetando la voluntad del paciente, las necesidades del paciente y las condiciones de la familia, ¿verdad? Para ello nosotros también, como equipo de cuidados paliativos, ¿verdad? Que es un equipo básico que ya sabemos quiénes lo conformamos, no solo estamos cerrados a lo que nosotros decimos,
Nosotros estamos abiertos al acompañamiento de otros entes dentro de nuestro hospital o fuera de nuestro hospital con el propósito de hacer ese plan personalizado para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Ahora bien, ¿qué beneficios ha demostrado toda esta intervención utilizando las herramientas pronósticas, utilizando las herramientas holísticas? Tenemos un mejor control de síntomas, ¿verdad? Un manejo mejor, ¿verdad?, del dolor, del síntoma de disnea, de las náuseas y de otros síntomas físicos mediante una evaluación continua, porque yo sé que cada uno de los que ustedes están ahí atrás de esta imagen, siendo jefes de las unidades o incluso elementos de las unidades, les dan seguimiento a estos pacientes. No solo dejan un medicamento en una fase de terminalidad, siguen a estos pacientes, les llaman, conversan y mantienen estrecha comunicación con el propósito de reducir esas hospitalizaciones que de pronto si el paciente no tuviera ese acompañamiento que tienen ahí donde ustedes están, con cada uno de ellos, estuvieran en esas visitas de urgencia donde tal vez el otro recurso sea muy bueno, pero no tenga el entrenamiento ni la visión que nosotros tenemos para acompañar a estos pacientes, evitando ingresos hospitalarios innecesarios o procedimientos invasivos que de pronto el paciente nunca los hubiese requerido y lo peor, van a deteriorar la calidad de vida del paciente. Esto expresa, pues, al final de ese proceso en la familia mayor satisfacción y estamos dignificando la vida al final de este paciente, brindando síntomas de acompañamiento para que tengan mejor empatía, ¿verdad?, la familia en relación a lo que nosotros estamos ofreciendo. Y esta es una imagen donde en el hospital la enfermera, la licenciada Vela, está instruyendo en la diapositiva de abajo a una familiar de una paciente que yo tuve, que nos llegó el año pasado de un municipio muy lejano, ¿verdad?, de Lilique, departamento de la Unión, y pues donde la paciente giraba muchas intervenciones alrededor, pero que el médico tratante del área de encamado nos pidió el apoyo porque había muy mal control del dolor. Al final, pues el equipo de cuidados paliativos como equipo nos hicimos presente. En esa ocasión estaban haciendo su pasantía las enfermeras, ¿verdad?, del curso intermedio del Ministerio de Salud de Enfermería, y pues pudimos acompañar a esta paciente en relación a su control de síntomas, que era el dolor, pero que nosotros entendemos la dinámica de donde estaba la paciente en su momento, un área de choque, donde hay mucha intervención, pero de pronto le escuchas a la paciente, no había quedado mucho tiempo y no se le había preguntado a la paciente qué es lo que quería. Y la paciente quería regresar a su casa, no quería nada invasivo, en una forma pausada, despacio, ¿verdad?, con tiempo, se le escuchó, es el tiempo del paciente. O sea, ellos tienen limitada su vida, probablemente tenga más tiempo, ¿verdad?, laboralmente en otra situación de salud, pero ella estaba en una situación diferente. Entonces, como equipo le escuchamos, le costaba comunicarse y pues respetamos su voluntad. Él no quería nada especial, no quería nada de cirugía. La persona que está ahí es el esposo, esta imagen con permiso y autorización del esposo. Ahí estoy yo entregando una hoja con las indicaciones de cuidado de cómo íbamos a realizarlo y pues al final el paciente se fue a su casa, ¿verdad? Se le pidieron hacer los cuidados, se incluyó a la familia para ellos. Y bueno, a manera de conclusión, ¿verdad?, tanto la intervención con la escala pronóstica temprana y la evaluación holística temprana nos permiten, ¿verdad?, facilitar el control oportuno de los síntomas, favoreciendo una comunicación efectiva en la toma de decisiones, en todo momento informado al paciente y a la familia, siempre y cuando también a veces el paciente esté en capacidad de entendimiento, no teniendo en la mayor medida el cerco del silencio, que en muchos casos pueden estar presentes al inicio, ¿verdad?, de la intervención, pero que poco a poco la familia va entendiéndonos y nos da dando esa apertura y esa confianza de entrar en la intimidad de su proceso, ¿verdad?, para darle una atención paliativa temprana. Y bueno, la atención paliativa en el contexto de ser temprana coincide, ¿verdad?, existe con tratamientos curativos. No estamos divorciados, no estamos diciendo que dejar el tratamiento oncológico del inicio por estar en cuidados paliativos, no. Nosotros estamos a la par, somos
su brazo de apoyo, somos su acompañamiento para controlar esos síntomas, reforzando siempre el enfoque de una atención integral y por lo tanto pues dignificando a lo largo de su proceso la enfermedad del paciente y promoviendo una planificación anticipada de los cuidados, porque al integrar la evaluación pronóstica junto con una evaluación holística va a permitir reconocer esas necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales desde las etapas tan tempranas de la enfermedad, y pues los cuidados paliativos van a acompañar. En esta imagen, respetando siempre la autonomía y pues la privacidad de la paciente, pues nuestra enfermera en la visita domiciliar, cumpliendo su convicción y su compromiso con la unidad, cumpliendo los medicamentos, y los cuidados paliativos también respetan la vida. Aquí, respetando la voluntad de esta paciente de regresar a su hogar, estudiando, ¿verdad?, a la elemento que logramos captar como equipo que podía cumplir, y nosotros haciéndole el acompañamiento de cómo iba a ser ese proceso de cumplimiento de los medicamentos, ¿verdad?, con el propósito de respetar la vida aún en etapas tan avanzadas de enfermedad, porque todo ser humano merece tener cuidados paliativos aún en diferentes etapas, tanto el niño, ¿verdad?, como el adulto mayor. Bueno, eso es. Y vamos a dar paso a la segunda parte del caso. Si nos lo ponen, por favor. Bien, hasta aquí, si tuvieran dudas, preguntas, ¿verdad? El tema ha sido bastante extenso, pero veo que en el chat nada más hay algunos saludos. Veo que Vladimir nos dice que tiene interés en la conferencia. Les recordamos que estas conferencias quedan colgadas y accesibles a través de la página del INS ECO. Ahí pueden encontrar dentro del bloque de cuidados paliativos todas estas conferencias que se dan a través del año. Entonces, Vladimir, ahí encuentra esta y las anteriores que se han estado ofreciendo. Hacia atrás. Por favor, hacia atrás, donde dice segunda consulta. ¿Tenemos la consulta? Okay. Gracias. Siguiendo con el caso clínico rápidamente, el paciente llegó en la primera que les comenté era la primera consulta, se le dejó para el siguiente mes, pues avisaron, nos comunicamos y bueno, dijeron que se ingresado en el mes de junio. Por lo cual en esa consulta sí, llegaron ya con la referencia y la consulta por también agregada que no aguanto el dolor. Se recibe ya paciente con referencia de Hospital Sacamil de esposa para manejo de soporte y cuidados paliativos. Paciente masculino, 42 años, referido con diagnóstico de tumor maligno de vesícula biliar con metástasis al hígado, con CEPRE fallido o más intento de derivación percutánea fallida, no candidato a terapia oncológica sistémica. Refiere más o menos 6 horas de dolor abdominal en hipocondrio derecho, de moderada a fuerte intensidad de tipo cólico, irradiado hacia la espalda que no cede a posiciones antálgicas. Refiere fiebre no cuantificada sin predominio de horario, más prurito en piernas, más náuseas, que induce al vómito de 3 a 4 veces de contenido gástrico. Más o menos una taza. Más hiporexia, se siente preocupado porque ha perdido peso, nota que sus piernas se están hinchando desde hace 3 semanas, niega melenas. Entre sus antecedentes que nos comentó que se realizó 11 radioterapias, la última fue el 11 de junio, la cual según datos del paciente fue complicada. El 24 de junio, paciente ingresado en Hospital Sacamil, se realiza rastreo abdominal para valorar diámetro de vía biliar y con ello drenaje percutáneo tras hepatobiliar. Sin embargo, se reporta que no es posible. Cirugía general da plan de manejo quirúrgico, se indica continuar con plan de manejo quirúrgico, se indica continuar con ciclos de quimioterapia, buena analgesia.
Pacientes no aceptan ningún tipo de tratamiento ni le ofrecen seguimiento en cuidados paliativos ya iniciados en el hospital de Cojutepeque. Ya en sus constantes vitales encontramos tensiones arteriales de límites de 160, frecuencias cardíacas de 120, respiratorias de 20, saturando el 92%. Algo importante aquí que ya se nota francamente el deterioro de la enfermedad en el paciente, crónicamente enfermo, alerta, consciente, sí orientado, con tinte histérico generalizado, 3 de 4, con dificultad a la movilización, ya fue transportado en silla de ruedas, con una buena interacción durante la consulta. Él nos contó pues que estaba muy claro su postura en ese momento de su diagnóstico, demasiado con caquexia marcada. Normocráneo, ojos pirla, esclerótica y ictéricas, fosas nasales permeadas, mucosas semihúmedos, cuello no adenopatías, pulmones limpios, cardiovascular ritmo regular, abdomen globoso con signo de la onda cítica positiva, no era tensión con sensibilidad intensa predominio flanco derecho, no palmomasas. Extremidades con edema grado 3, neurológico aún conservado. Siempre nos quedamos con un ICPAL positivo estadio 3. Se modificó, el dolor era la primera causa hoy de su consulta, 8 de 10, disnea no había, debilidad 6-10, espiritual 2-10, estreñimiento 6 de 10, insomnio marcado 7 de 10, náuseas, vómitos de 6 a 10, apetito 6-10, financiero se mantenía 6-10, intranquilo. Se cataloga con un ICA de 40 y el CEPAL modificado con elementos de alta complejidad. Se observa ya paciente con una confrontación emocional desadaptativa, difícil manejo clínico por incumplimiento del apetito reiterado y además paciente presenta angustia existencial. El paciente aquí ya tenía claro su pronóstico. El análisis. Sí. Ahora hacia adelante, fácil. Fácil. Okay. Esa es la cuarta visita. Esta fue la segunda. Todas estas son de la segunda. Sí. Fácil. Muy bien. Fácil. En esta analítica sanguínea, perdón, ya encontrábamos una hemoglobina que iba en disminución, plaquetas propiamente la enfermedad nos iba cayendo también, glóbulos blancos aumentados de 17.000, neutrófilos 83, linfocitos 11.3, una creatinina de 0.66, sodio 129, un potasio 4.2 y unas bilirrubinas en aumento. Aquí le pasamos ya las escalas, ¿verdad? En las escalas, aquí la PAT score, encontramos un puntaje de 8 puntos, la disnea pues no la teníamos, anorexia sí estaba presente, el Karnofsky era ya, siempre se mantenía de mayor de 30. Hicimos, el puntaje total que nos salió fue de 8 puntos, fue catalogado como paciente en estadio B, ¿verdad? Con una supervivencia del 30 al 70%. Bien. Doctor, vamos a darle oportunidad a los compañeros si nos quieran comentar antes de cerrar esta tarde. Y como han visto, las colegas han hecho un excelente recorrido por todas nuestras necesidades como recursos de salud, ¿no? Con este caso, triste como la mayoría, ¿verdad? De historias que vemos en la atención paliativa, pero valiosas a la hora de darnos la oportunidad de participar en el final de vida de estos grupos familiares, de estas personas que están frente a la trascendencia. Así que si tienen algún comentario o pregunta muy en particular para poder compartir con las compañeras y que ellas puedan darle solvencia a las necesidades que ustedes tengan. A manera de decirlo, doctora, si quiere compartirnos cómo fue la despedida con la esposa. Sí.
El paciente, como se comentó, nunca se apegó realmente a la situación propiamente por su enfermedad, por la incomodidad más. Sin embargo, tuvimos la comunicación, el acompañamiento vía telefónico, fue pues hasta donde tuvimos un éxito porque había una interacción positiva entre ambos, la esposa, el paciente y el equipo médico, ¿verdad? El paciente lastimosamente se deterioró, se cumplió, ¿verdad? 5 días después de la última conversación que tuvimos, el paciente falleció. La esposa nos comentó en una visita al hospital que el paciente había solicitado el acompañamiento de hermanos de la iglesia, de los cuales se hicieron presentes en 2 ocasiones en los últimos días previo a su deceso. Expresó que desde ese momento vio un cambio de su actitud. Se expresaba muy agradecido con los cuidados de su familia y del personal del hospital que lo asistió. Como comentaba, el 5.º día del último contacto vía telefónica fallece en su domicilio, acompañado por su familia con las medidas de confort. Pues esto es como el resumen de la situación que pudimos vivir a finales de días del paciente. Creo que a través de lo que hemos compartido ahora, nos tenemos de llevar algunas lecciones bastante bien aprendidas. La comunicación, como lo estableció desde el inicio de la doctora Trujillo, con el paciente, con sus deseos, con sus necesidades, el uso y el adecuado uso de las herramientas para la evaluación, claro, para la evidenciación de las necesidades y de la toma de decisiones conjuntas que hace el equipo con el grupo familiar. Y por supuesto, el antes y el después que hace en la vida de una persona el acompañamiento paliativo. No porque seamos extraordinarios, sino porque precisamente nos juntamos a lo ordinario, ¿verdad? de la vida, pero sí a lo extraordinario de la trascendencia. Así que les agradecemos muchísimo el acompañamiento que nos han estado haciendo a través de la pantalla, del chat, y si no hubiera preguntas y comentarios al momento, bueno, bendiciones para todos y nos vemos hasta dentro de un mes.